Vamos a conversar con Luis Flores, él es analista político a quien le damos la bienvenida. Hola, señor Flores, gracias por atendernos, muy buenas noches. Muy buenas noches. A ver, ¿cuál es su impresión respecto a AMLO y su comportamiento, donde en reiteradas oportunidades ha hecho referencia al gobierno de Dina Boluarte, desconociéndola como precisamente mandataria de nuestro país? Efectivamente creo que en este caso la Comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo ha aprobado una moción por amplia mayoría, dicho sea de paso, con 11 votos, si es que no me equivoco, declarar una persona non grata al presidente, al presidente de México, por meterse e incluirse en temas netamente de la política peruana, en la cual yo creo que el presidente de México tiene suficientes problemas en su país para estar opinando del nuestro, y sobre todo teniendo en cuenta que él defiende a una persona que quiso vulnerar la democracia en nuestro país, por lo cual yo creo que efectivamente esta vez el Congreso, a pesar de las últimas desatinadas elecciones que ha tenido, como el defensor del pueblo. Como el defensor del pueblo, exacto. Creo que esta vez ha ido por un camino correcto, haciendo respetar pues la autonomía y soberanía de nuestro país, ¿no? Sí, AMLO, es decir, sus declaraciones, la forma en dirigirse a la presidenta de la República, ¿ha sido injerencia? O sea, ¿cómo lo podemos tomar esto, ¿no? Porque a veces a los presidentes les ha tocado opinar sobre el gobierno, sobre la conducción de sus pares. AMLO, como tal, él es presidente del gobierno de México. ¿Ha sido simplemente una opinión o ya esto lo podemos considerar como una injerencia, metiéndose, inmiscuyéndose en algo que no le corresponde, que ha sobrepasado ya una opinión que él pueda tener respecto a un gobierno, en este caso del Perú? Y yo creo que los mandatarios a nivel nacional, y en este caso los presidentes, son las personas más importantes del país por el cargo que representan. Y no podemos tomar como una simple referencia o opinión que ellos tienen. En realidad esto es una intervención a la democracia de nuestro país y sobre todo a una opinión equivocada y sobre todo dando un mensaje equivocado que podría confundir a muchas personas a nivel nacional, ni siquiera a nivel internacional, perdón, ni siquiera nacional. Y por lo cual yo creo que la respuesta, en este caso del Perú, mediante la Comisión de Relaciones Exteriores, me parece que es correcta, saludable, y hay que hacer respetar pues la soberanía del país. Yo creo que el Perú es autónomo y tiene una capacidad como para resolver sus problemas, y yo creo que las opiniones extranjeras, en este caso, creo que no deben ser recibidas, ¿no? ¿Y por qué AMLO hace esa férrea defensa a favor de Pedro Castillo Terrones? ¿Por qué AMLO se compra ese pleito? ¿Por qué AMLO, y todas las mañanas en estas conferencias que él realiza, tiene que referirse a nuestro país? ¿Qué tiene él con el Perú? ¿Por qué se ha vuelto en su defensor de Pedro Castillo y desconoce justamente a Dina Boluarte? Bueno, definitivamente el presidente de México ha tenido una relación con el expresidente dictador Castillo, y es obvio que por eso el expresidente Castillo quiso fugarse a México, y su familia está en este momento allí. Yo creo que definitivamente tienen una amistad y un vínculo el cual los une, y que tienen una ideología en la cual no creen en la democracia, y que de alguna forma ellos quieren intervenir para que logren los objetivos de interponer ideologías que van en contra de la libertad de los países. En este caso creo que el motivo vendría a ser eso, un vínculo en el cual querían tener socios en los cuales puedan predominar las ideologías equivocadas, comunistas en este caso, ¿no? Declararle persona no grata a AMLO podría perjudicar nuestras relaciones bilaterales, comerciales que tenemos con México. En este caso yo creo que las relaciones comerciales no se podrían ver perjudicadas, y es más, y yo creo que los intereses económicos y ya los pactos realizados y contratos no se van a ver perjudicados. Y si así fuese, yo creo que de todas maneras se tiene que tomar medidas ante cualquier persona extranjera que tome como suyas asuntos o declaraciones a nuestro país. Eso me queda muy claro, ¿no? Ahora,
tanto o tanta es la defensa de AMLO, de que él se ha negado a llevar a cabo la transferencia de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, que le corresponde al gobierno peruano, y que tenemos una presidenta, Dina Boluarte, que ella debería de hacerse la transferencia precisamente de la presidencia. Sin embargo, AMLO, tras desconocer a Dina Boluarte como la jefa de Estado, no quiere llevar a cabo. ¿Cómo está actuando Dina Boluarte? ¿Está siendo muy pasiva, cree usted? Porque ya corresponde al Perú tener la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Bueno, hay que tener en cuenta que también Dina Boluarte ya le ha exigido al presidente de México cederle la presidencia de la Alianza del Pacífico. Ajá. Y no puede dejar de en realidad cederle un derecho ya que es concedido, ¿no? Y yo creo que en ese caso la diplomacia de nuestro país debe seguir insistiendo, y él seguramente en los próximos días tendrá que estar entregando dicha presidencia, porque es lo que corresponde, ¿no? ¿Y usted cree que ayuda lo que en el Congreso de la República ya le han dado un primer visto bueno a la propuesta que ha hecho el Ejecutivo para que Dina Boluarte pueda viajar y pueda seguir ella despachando de manera remota, de manera virtual, para que pueda ella ir hasta México y exigirle la presidencia de la Alianza del Pacífico? Bueno, en este caso, el tema de sí, pues la presidencia remota. Lo que pasa es que la sucesión presidencial ya en este momento al no haber otro vicepresidente, efectivamente había que buscarle una figura jurídica de sucesión, y porque la otra opción iba a ser que el presidente del Congreso asuma dicho cargo, lo cual creo que por un tema democrático no correspondía. Sí, yo pienso que es una opción que se podría dar, y efectivamente creo que la deben llevar a cabo, y efectivamente la presidenta Boluarte debe ir a hacer respetar el derecho que corresponde, y yo creo que en este caso sí va a ser apoyada, ¿no? ¿Cómo considera usted esas declaraciones de AMLO cuando dice, bueno, yo me siento orgulloso pues que el Congreso me haya declarado una persona non grata? Esto lo dice con un tono de mofa, ¿verdad? Yo lo percibo así, no sé si usted, doctor Flores. Lo que pasa es que el presidente de México tiene una opinión totalmente equivocada, y su ignorancia es lo que lo hace opinar. Él cree que el expresidente y dictador Pedro Castillo es un presidente legal, legal y legítimo. Él cree eso, y está totalmente equivocado. Y él cree que las élites económicas y políticas han forzado su salida, y eso es totalmente falso. Y todos los peruanos y todo el mundo lo pudo ver y lo pudo corroborar. Efectivamente, él quiso hacer un golpe de Estado, el cual no fue apoyado por nuestras fuerzas políticas, ¿no? Y de esa manera se mantuvo la democracia en el país, porque si no hubiese sido de esa manera, otra sería la historia, y efectivamente ahorita yo creo que estaríamos en el peor de los momentos en nuestro país. Y el presidente de México, al ignorar esto, las declaraciones que él da son totalmente cuestionables y son fuera de lugar, las cuales no debemos aceptar. Y no solamente se está metiendo ya con los políticos, que de pronto él puede discrepar con su forma de hacer política, con su ideología, pero se mete ya incluso con los periodistas, ¿no? Porque ha hecho una crítica a los periodistas. O sea, pero una crítica se puede hacer, pero lo que ha hecho es una ofensa, lo que ha hecho es un calificativo que denigra justamente la labor de los periodistas peruanos, cuando estamos hablando lo que pasó exactamente el pasado 7 de diciembre, ¿no? Cuando Pedro Castillo rompe el orden constitucional pretendiendo de forma ilegal, inconstitucional, cerrar el Congreso de la República, porque hay formas, porque el presidente sí puede hacer siempre que se le niegue 2 veces la confianza a un gabinete, pero lo que hizo Pedro Castillo, claro está que ha sido un golpe de Estado, una pretensión de golpe de Estado. Entonces, cuando uno informa de tal forma, porque conocemos cuál es el procedimiento, cuáles son nuestras normas, las reglas, qué dice nuestra Constitución, entonces estamos informando. Pero AMLO, cuando damos cuenta de esto, critica, ¿no? Porque de pronto no estamos yendo en ese mismo sentido del pensamiento de AMLO, y ha hecho un calificativo denigrativo a los periodistas del Perú.
Mire, nosotros en realidad, como defensores de la democracia, hay que reconocer el trabajo periodístico y la labor que desempeñan en llevar la noticia. Yo creo que en este caso, como le dije hace un momento, el presidente de México tiene una inconsistencia en su mensaje, pero sobre todo él como que intenta desinformar, ¿no?, a todo el mundo llevando esta clase de declaraciones. Y el Perú en realidad no debe renunciar a mantener viva la Alianza del Pacífico, ¿no?, como alianza comercial, ¿no? Y eso es lo que debe mantener firme la presidenta Boluarte. Y tener en cuenta que no se debe permitir por temas políticos de esta índole y que son de alguna forma sesgados a una ideología política, y de esa manera debilitar exitosos mecanismos de tratados comerciales que se pueden tener con el país hermano de México. Dicho de paso, este señor yo creo que no representa a la mayoría de mexicanos al pensar de esa manera. Y es que no se puede, yo insisto con el tema de la crítica a los periodistas, meterse justamente con esta labor periodística, ¿no? O sea, cuando lo escuchaba esta mañana a AMLO, me parecía haber escuchado a Pedro Castillo, cuando él también decía cosas como que este periodismo es un chiste en el Perú, ¿no? Y aquí tengo las declaraciones de AMLO, decía él, ¿no? Muchas gracias porque me declararon personas no gratas. Es un timbre de orgullo, dice AMLO. Todo nuestro respeto y admiración al pueblo del Perú. Estamos muy conscientes que es una élite, muy minoría, rapaz. Políticos corruptos, traficantes de influencias, periodistas vendidos, intelectuales alcahuetes, pero no el pueblo. Me sentiría mal si esos legisladores y la señora que tiene el poder me entregaran una condecoración o me aplaudieran. A lo mejor me produciría vergüenza, me sentiría muy mal, dice AMLO, ¿no? Se mete con todo el mundo el presidente mexicano. No, claro, o sea, definitivamente de esta manera, y no solamente hablamos del periodismo, está denigrando y de alguna forma está difamando al pueblo peruano, que en este caso, y claro, él de una forma equivocada lanza la información que Pedro Castillo, por las fuerzas económicas y políticas y etcétera, ha sido sacado del cargo. Y eso es totalmente mentira. Aquí se ha actuado de acuerdo al Estado de Derecho, en defensa del Estado de Derecho, en defensa de la democracia, y yo creo que por eso estas declaraciones no se deben permitir. En este caso creo que el Congreso ha hecho un buen trabajo y la presidenta Boluarte tiene que efectivamente defender la presidencia en la Alianza del Pacífico, porque es lo que corresponde, y debemos fortalecer, ¿no?, los mecanismos viables para fortalecer la economía en ambos países, ¿no? Ahora, ¿habría un interés, y cuál sería el de AMLO, de seguir defendiendo insistentemente a Pedro Castillo, haciendo crítica a la presidenta Boluarte? ¿Habría de pronto un interés ideológico? ¿O sus intereses son más allá de entretener esto? Porque lo que dice AMLO lo dice para su país, ¿no? O sea, él realiza conferencias todas las mañanas y lo dice a su país, o sea, para de pronto salir de la realidad, de las críticas que también tiene de su propio pueblo, y los está disfrazando y está hablando de otras cosas y no enfocándose en lo que debería de hacer como presidente de México. ¿Cuál sería el interés que tiene AMLO para hacer esta defensa insostenible o para él de pronto sostenible para Pedro Castillo? Bueno, definitivamente puede ser un mecanismo de defensa ante cualquier clase de problema, y quiere causar una noticia que distraiga como cortina de humo en su país a tantos problemas que debe tener. Sin embargo, eso en realidad nos debe importar poco, porque, como les repito, la soberanía del país y los asuntos del país se deben respetar. Ahora, ideológicamente ellos también, yo creo que tenían algún pacto y eran socios con respecto a tener intereses de poder, perpetuarse en el poder. Y de repente también eso es lo que él quiere lograr, y con eso de alguna forma encender de repente alguna discusión que en el caso de Pedro Castillo no es política. En este momento es totalmente legal y él tendrá que defenderse de acuerdo al Estado de Derecho, ¿no? Mediante sus abogados que él designe ante el Poder Judicial. Y eso es lo que va a suceder. Correcto. Bien, ahora, y pasando a otro tema, dejando de lado AMLO,
y pasando a las cosas que hace el Congreso de la República, ¿no? Ya usted lo dijo haciendo referencia al defensor del pueblo. ¿Qué le parece esta elección que finalmente se dio en el Parlamento, donde por supuesto se han superado los votos y por eso se ha podido elegir a Josué Gutiérrez, quien empieza mal también Josué Gutiérrez, ¿no? Mintiendo al país porque se le ha estado preguntando a él si había trabajado directamente con la bancada de Perú Libre. Él postula, es decir, Perú Libre le postula, le lleva, propone a Josué Gutiérrez y él ha sido elegido gracias a los votos también de los fujimoristas y de las otras bancadas en el país, pero llama la atención, ¿no?, que sea el fujimorismo que le haya dado sus votos para que sea él elegido, cuando antes el fujimorismo había criticado seriamente a Perú Libre, ¿no?, a Vladimir Cerrón, que es su fundador. ¿Hizo bien el Congreso en elegir a Josué Gutiérrez como el nuevo defensor del pueblo? Mire, con respecto a eso, una vez más el Congreso demuestra que no tiene una brújula y que de repente no son consecuentes con lo que se pregona. Ahora, efectivamente, sí, el fujimorismo ayudó también bancadas como por ejemplo APP para poder elegir al defensor del pueblo. Y realmente, si nosotros hacemos un análisis de las dos participaciones que tuvieron, él y el señor Gutiérrez y el doctor Rioja, no había ninguna... En un análisis de lo que se viene, en un análisis específico del currículum de los dos, yo creo que efectivamente no debió haber sido elegido el señor Gutiérrez. Y ahora lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que este señor va a presidir la Junta Nacional de Justicia. Eso quiere decir que en poco tiempo va a pasar por sus manos la elección de jueces y fiscales a nivel nacional. Entonces, definitivamente hay un problema. Hay una iniciativa en la cual la agrupación política Avanza País ha presentado pidiendo que esto cambie y que quien presida sea el presidente del Tribunal Constitucional, lo cual, bueno, tiene que ser aprobado, pero teniendo en cuenta la gran aprobación que ha tenido Gutiérrez, porque con 88 votos lograda en el Congreso, yo creo que es una gran aprobación. Yo creo que eso no se va a dar y lamentablemente la Defensoría del Pueblo, que ha hecho poco o nada por el país, porque eso es, y solamente serviría para elegir jueces y fiscales, porque al final eso va a ser el principal objetivo de esta entidad. Yo creo que debería ser desactivada en realidad, porque en realidad no tiene ningún sentido de ser. Pero ese sería la razón, ese sería el punto en común, tanto para la gente de Vladimir, o sea, las bancadas que ha puesto Perú Libre. No, se ha ido fraccionando, eso es verdad. Ese habría sido el punto en común entre ellos y los fujimoristas, por ejemplo, para poder darle su voto a Josué Gutiérrez. Usted lo acaba de decir, él va a presidir justamente para la elección de jueces y fiscales, ¿no? Para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que elige jueces y fiscales en todo el país, teniendo en cuenta lo siguiente, que tanto el líder de Perú Libre es un investigado y próximo a parar en una prisión. Keiko Fujimori también es otra investigada de Fuerza Popular y que podría ir a la cárcel. Entonces, teniendo a Josué Gutiérrez como defensor del pueblo y quien va a presidir justamente la elección para los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, ese sería quizá el contubernio. ¿Cuál es su análisis para buscar la liberación o la vía de escape de ambos líderes, tanto de Cerrón como de Fujimori? Bueno, en este momento ya puedes intentar identificar algún beneficio de alguno de los grupos políticos. Creo que ya no entraría mucho en análisis, pero acá lo que hay que hacer es algo muy importante. Acá hay que tener en cuenta que la decisión y la elección del defensor del pueblo ha demostrado ser una elección totalmente política, politizada. Y uno de los principales temas del defensor del pueblo es que él debe ser antipolítico. Entonces, yo creo que esta forma de elegir al defensor del pueblo debe ser analizada. Tal vez debería ser elección popular inclusive, para que esto no se pueda dar y que efectivamente nadie se vea beneficiado con esto y el Congreso
no tenga estas potestades. Lo que tú dices es una suposición que podría estar cerca de verdad. Lamentablemente creo que no podríamos tener un análisis específico, pero independientemente de eso, lo que sí hay que determinar es que una vez más el Congreso creo que le dio espalda al pueblo peruano y se notó mucha inconsistencia en muchos congresistas al momento de votar, y que efectivamente si tenían claro que en este momento hay una batalla cultural, o en este momento hay un tema ideológico y etcétera, que desde hace mucho tiempo se viene luchando, inclusive hablando de vacancias presidenciales, el elegir a un defensor del pueblo que tiene una asignatura tan importante como elegir jueces y fiscales, yo creo que dejarlas en una persona tan cuestionada y que era la menos preparada, porque era muy fácil analizar ambos CVs de ambos participantes. Era muy fácil. Es más, un congresista salió de Acción Popular, salió diciendo que votó porque es un romántico y su asistente le indicó que es su paisano y votó. Entonces, bueno, lamentablemente, pues ese es el Congreso que en una parte tenemos, ¿no? Porque hay muy buenos legisladores, ¿no? Sí, fue un congresista de Acción Popular que dijo eso, que le había llamado justamente su secretaria, su trabajador, es mi paisano, es de Huánuco, así, entonces voy a votar por él. O sea, me parece como cuando existía el Consejo Nacional de la Magistratura y se elegían de tal forma a jueces, a fiscales, ¿no? Preguntándoles, a ver, ¿de qué parte del Perú eres? De Chiclayo. A ver, ¿cómo se prepara el pato a la chiclayana, ¿no? El arroz con pollo? Entonces, por esas razones, ahora eligen al defensor del pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque era su secretario le dijo que era su paisano y por esa razón votó. Ahora, pero Mari Carmen Alba ha sido presidenta del Congreso también, y ella también dice, bueno, pues es que teníamos que ser consecuentes, no podíamos estar sin un defensor del pueblo, tuve que votar, varié mi voto, luego voté en verde, pero es que no pensé que íbamos a llegar a los 87, dice ella, no pensé que íbamos a llegar a esto. Cuando vota se da cuenta, estaban ya al borde de este número de votos y que ya lo estaba convirtiendo a Josué Gutiérrez en el nuevo defensor del pueblo. Es decir, eso me lleva a pensar que votan por votar, ¿no? Bueno, voy a votar pues para que no me critiquen, ¿no? Pero no creo que vaya a llegar a los 87, pero ahí marco en verde. Ahora, claro, también hay un tema importante, ¿no? También tendríamos que preguntarnos por qué una elección tan importante se vota simplemente sin exponer el motivo por el cual uno está realizando el voto, ¿no? Y efectivamente, si se habla de capacidades necesariamente intelectuales, a pesar de que para ser defensor del pueblo solamente se necesita ser abogado, que dicho sea de paso, inclusive le han cuestionado el título de abogado al señor Gutiérrez. No sé en qué habrá quedado eso, ya no lo pude revisar más antes de la entrevista. Ajá. Pero efectivamente yo creo que en el Parlamento, en elecciones tan importantes, debería haber un debate, aunque sea para por lo menos escuchar cada congresista cuál es la opinión, y si dice que no le corresponde o no está preparado, por lo menos, o sí lo está, como este caso del señor de Acción Popular o la señora Alba. Ajá. Y le expliquen al pueblo peruano por qué es su decisión, ¿no? Y de repente de esa manera sería un poco más democrático, pero sin embargo yo creo que esta clase de elecciones se han politizado y lamentablemente pues hemos tenido el peor de los resultados, ¿no? Sí. ¿Y cuál sería la decisión política de Fuerza Popular? Yo insisto con Fuerza Popular, para poder votar a favor del señor Gutiérrez. Mira, ahora que estás haciendo un análisis, me he puesto a pensar, y tal vez la respuesta más atinada sería que tendríamos que ver el resultado de la próxima mesa del Consejo Directivo del Congreso. Y seguramente tendremos pues probablemente podríamos tener una presidencia de Fuerza Popular, de repente secundada por el partido de Lápiz, de repente, ¿no? Esa sería una alternativa de respuesta, claro, muy pronto que podríamos ver, ¿no? Claro. Ahí se podría evidenciar entonces lo que pasó, ¿no? Previo a la elección de Josué Gutiérrez. Ahora, ¿qué le dice de una persona que miente? ¿Qué garantías nos da una persona mentirosa? Porque a Josué Gutiérrez se le preguntó en varias oportunidades si es que él había trabajado directamente para la bancada de Perú Libre. Lo negó. Una y otra vez negó haber trabajado para Perú Libre, ¿no? Pero se pudo conocer que en verdad el señor sí trabajó
y se pudo conocer a través del portal del Congreso de la República, y ante las evidencias tuvo que salir al frente y reconocer precisamente que trabajó para Perú Libre, pero dicen, sí, es que fue por un periodo corto, ¿no? Y por esa razón prácticamente él había mentido. Así hubiese trabajado un día, ¿no? Lo mejor para un político, lo mejor para una autoridad es decir la verdad. ¿Qué le dice una persona que miente a usted, señor Flores? Bueno, ya estamos analizando y llegando a la conclusión ambos que de repente se eligió a la persona menos indicada para el cargo. Y bueno, desde este momento ya lo está demostrando con las cosas mínimas. Recordemos que Pedro Castillo comenzó despachando en Breña y todo en Palacio de Gobierno, lo que él pensaba que era lo más normal y que era algo pequeño, y al final pues ha terminado donde todos sabemos, ¿no? Correcto, y sin salirme del Congreso de la República, hoy o ayer se pudo conocer el presupuesto que se le da al Parlamento, ¿no? Usted resaltaba la labor en este caso de los congresistas para poder declararle persona no grata a AMLO. Pero por otro lado estamos criticando también esta elección que han hecho para el defensor del pueblo, ¿no? Se ha incrementado grandemente el presupuesto para el Congreso de la República y ellos se dicen ser un Congreso austero, ¿no? Sin embargo, cuando se hace una comparación de parlamentos de la región, este Congreso es el que mayor presupuesto tiene y sus gastos a veces no están bien justificados porque se cambian un menú de 16 por un buffet de 80 soles, tienen viajes internacionales que a veces uno cuando se les pregunta ¿y en qué eso ha contribuido al desarrollo del país? No saben qué responder, o cuando de pronto sacan bonos para darles a los trabajadores del Parlamento por una suma de casi 10.000 soles, diciendo de que bueno, el precio del costo de vida ha subido, ¿no? Como si solamente golpeara a los trabajadores del Congreso. Entonces ellos creen de que sus gastos están bien justificados y se consideran un Congreso austero, el mejor Congreso de los últimos tiempos. ¿Usted está de acuerdo con lo que manifiestan algunos parlamentarios? Mire, en realidad hay que estar en desacuerdo con esta clase de medidas, ¿no? ¿Y por qué hay que estar en desacuerdo con esta clase de medidas? Porque efectivamente el Perú atraviesa muchas crisis y no solamente en el tema político, sino en el tema a nivel nacional, en los gobiernos subnacionales, con el tema de las lluvias, de los huaicos, y yo creo que en este momento, y tienes mucha razón, porque esta vez ha incrementado creo que casi un 9% de su presupuesto, no recuerdo, y es el mayor incremento en los últimos, bueno, no recuerdo cuánto tiempo, pero más de 5 años posiblemente. Y especialmente creo que la labor que está llevando y el beneficio que tiene el pueblo peruano con el presupuesto, pues no conlleva eso. Ahora, hay que tener en cuenta también que ha habido un aumento al personal que labora dentro del Congreso, ¿no? También se podría deber a eso. Pero, como tú decías, los viajes injustificados de los congresistas a lugares en los cuales efectivamente la representación no es la que el pueblo necesita en este momento, bueno, esto creo que debería ser censurado y en este caso ya debería ser cortado, ¿no? Porque al final yo creo que hay muchas cosas por hacer en el interior del país para pensar estar yendo a algún viaje de representación extranjera, ¿no? Muy bien, señor Flores, claras sus ideas. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo para poder analizar la coyuntura política nacional. Gracias a ti.